Buenas tardes, hermanos todos. Bienvenidos a esta segunda plática del tiempo de Cuaresma de este año 2021, donde en este viernes 5 de marzo, después de que la semana pasada comenzamos este ciclo de pláticas con temas que yo les dije desde la vez pasada, con palabras que se usan constantemente en la Cuaresma, pero yo creo que por lo mismo de que por lo menos cada año, si no es que hasta durante todo el año usamos estas palabras, pues como que van perdiendo su fuerza y su sentido ante nosotros. Y por eso yo he querido rescatar en este año esos temas. La semana pasada hablamos del ayuno, y desde el miércoles de ceniza, junto con el ayuno, también se habló de la oración. Y a veces nosotros nos quedamos nada más con el qué tipo de oración, y a veces nada más para el qué sirve, o para qué debiera servirnos. Pero por eso luego hay en nuestra vida como esos desiertos, esas arideces en nuestra vida de oración. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración. Pero ¿de dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Cuál ha sido, a grandes rasgos nada más, el recorrido de lo que es la oración? Y claro, todo en el culmen de quién y de dónde. Pues de lo que parte del mismo Dios, con Jesucristo, cuando Él nos enseña a hacer la mejor oración de todas, la más conocida, pero igual la menos comprendida, la más rezada, y también parece ser que la menos practicada. Por eso yo en esta segunda plática, pues quiero que nos adentremos un poquito en este tema. Y por eso vamos a comenzar precisamente haciendo una oración. Vamos a comenzar entonces. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, iniciemos nuestra sesión, pues con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó, y que al final cerraremos con esta misma oración, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues, bienvenidos todos, hermanos. La semana pasada les decía dónde estaban las fuentes de lo que iba a ser esa reflexión del ayuno, y les decía que era partiendo de la Sagrada Escritura y complementándolo con el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy voy a seguir de la misma manera, pero pareciera que sería un poco al revés ahora, partiendo del catecismo de la Iglesia Católica y completando o complementando con la Sagrada Escritura. Y para ello, hermanos, pues, ¿dónde vamos a encontrar todo esto de la oración? Si yo busco en el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo, si ustedes también ven los videos que desde hace ya va para medio año que la Escuela de Pastoral ha subido estos videos, comprenderemos entonces que el catecismo está dividido en varias partes. Y en varias secciones. A grandes rasgos, ¿cuáles son?
viene un prólogo, luego viene la primera parte que es la profesión de fe, con la primera sección que dice creo, creemos, y ahí nos habla de todo lo que es el compendio de la profesión de nuestra fe, es decir, el credo. Luego, ahí vamos a ver también la respuesta del hombre a Dios, a ese, ya cuando decimos creo en esto, en esto, en esto y en esto. En la segunda sección va a ser la profesión de la fe cristiana, donde se desmenuza lo que creo en Dios Padre, lo que creo en el Dios Hijo y lo que creo del Espíritu Santo. Luego viene lo que dice creo en la Iglesia Católica, que es lo que decimos sobre eso. Creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección, creo en la vida eterna. Ese se podrá decir que es la doctrina o el dogma, diríamos así, por usar una palabra, del credo. Pero también viene una segunda parte que se refiere más a lo que le llamaríamos la liturgia, que es la celebración del misterio cristiano, es decir, la celebración de la fe, que creo, cómo lo celebro. Por eso el primer tema de esa parte, de la segunda parte, es la economía sacramental, o sea, todos los sacramentos, sus definiciones, todo. Y vienen los 7 sacramentos de la Iglesia, luego otras celebraciones litúrgicas como son los sacramentales, las exequias. Luego viene una tercera parte que es la vida en Cristo, donde viene lo primero, la vocación del hombre, que es la vida en el Espíritu, con todo lo que nos llama a Dios. Primero reconocer que el hombre es imagen de Dios, la libertad del hombre, la moralidad, la conciencia, las virtudes, el pecado, la persona en la sociedad, la justicia social, etc. Luego, porque la Iglesia es madre y maestra, para pasar a una segunda sección que es los 10 mandamientos. Luego también y es aquí donde ya viene lo más interesante para nosotros, que es en esta cuarta parte, la oración cristiana. De ahí voy a tomar todo esto. Por eso en este catecismo, en la cuarta parte, que es el referido a la oración cristiana, en la primera sección, la oración en la vida cristiana, a partir del número 2558, está todo el compendio que habla sobre la oración, que es el tema a tratar en esta plática, partiendo del hecho de que en Cuaresma se nos insiste en la necesidad, conocimiento, práctica y profundización de la oración, sobre todo porque esta debe ser un distintivo muy importante para nosotros los cristianos, más aún en este tiempo especial que estamos viviendo, que es la Cuaresma. Pero hay que partir de un hecho. Todos, de un modo o de otro, hemos oído o hablado o practicado la oración, ¿verdad? Sí. Desde que tenemos uso de razón. Pero eso, fíjense, aunque hemos oído, hablado, practicado la oración, eso no necesariamente nos ha llevado a un conocimiento de lo que es la oración, para lo que sirve o cómo se debe de practicar. Tenemos que partir de un hecho. Hay una ignorancia muy grande en este tema. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Tristemente no, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta sesión, ¿cuál va a ser? Pues es ayudarnos a lograr una mejor comprensión, una mejor práctica, pero sobre todo, un mejor beneficio en nuestra vida cristiana. Ese es el objetivo de este tema. ¿Y hoy cómo lo vamos a hacer? Partiendo de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica.
nos dice que el misterio de la fe exige que los fieles crean en él. ¿En qué? En el misterio de la fe. Lo celebren y vivan de él. Y todo eso a una relación viva y personal con el Dios vivo y verdadero. Entonces, el catecismo nos dice eso, que partiendo de ese misterio de fe, nosotros lo celebremos, pero también vivamos en esa relación viva y personal con el Dios vivo y verdadero. Esta relación se le llama así, oración. Si quisiéramos dar como una definición, la semana pasada cuando hablé del ayuno, pues hasta casi los podía referir a la Wikipedia o al diccionario de la Real Lengua Española. Hoy no, pero de todos modos tenemos que partir de un hecho. ¿Qué es la oración? Santa Teresita del Niño Jesús decía, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en medio de la prueba como en la alegría. Así se expresaba Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso vamos a ir desmenuzando. ¿Qué es la oración? La oración, primero tenemos que saber que es un don de Dios. Y ahí ya vamos a ver una problemática, porque normalmente creemos que oración es todo lo que yo voy a hablar, todo lo que yo voy a pensar, todo lo que yo voy a meditar. No, porque lo dijimos ahorita. La relación de Dios con nosotros, de nosotros con Dios, esa es la oración. Entonces también cuenta la otra parte, sobre todo. Y por eso la oración vamos a verla como un don de Dios. San Juan Damasceno decía, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Entonces es algo que Dios nos regala. Pero para eso la humildad va a ser la base de la oración. ¿Por qué? Porque es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Porque el hombre es un mendigo de Dios. Y por eso la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Por eso nuestra oración de petición es también una respuesta, es decir, una respuesta de fe a la promesa gratuita de la salvación. No es como, ¿se acuerdan la parábola del publicano y el fariseo? La oración no es nada más reconocer lo que somos, que bueno, en el caso del fariseo pues era la soberbia. Que partamos de lo que somos, nuestra realidad, pero para ir al encuentro de Dios. Por eso decía San Juan Damasceno, el hombre es un mendigo de Dios, ya está necesitado de él, y para eso se necesita humildad, para saber reconocerlo. La oración también es una alianza. Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, ya sean gestos, palabras, el que ora es todo el hombre, o sea, todo el ser humano. Pero ¿de dónde brota la oración? Pues del mismo corazón del hombre, de su alma. Por eso es el corazón, el alma, el que ora, la que ora. Y en ese aspecto, pues el corazón es nuestro secreto y nuestro centro escondido.
O sea, normalmente los demás no ven nuestro corazón, y no me refiero nada más al músculo físico, porque la gente ve la apariencia externa, pero ¿sabe cómo somos? ¿Cómo dicen? Ay, ¿cómo va ese dicho? Caras vemos, corazones no sabemos. Por eso es el centro escondido. Pero aunque a los hombres les podamos esconder nuestro corazón, nuestra alma, solo el Espíritu de Dios puede sondear y conocer ese corazón. Y ahí es el lugar del encuentro, o sea, en el corazón, en el alma del hombre. Ya que a imagen de Dios vivimos en relación, o sea, en relación con Él y Él con nosotros. Por eso ahí en el corazón es el lugar de esa alianza, o sea, de esa unión. Y por eso la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre, pero ahora en Cristo. Esa acción de Dios y del hombre, que brota del Espíritu Santo. Y nosotros, nuestra oración va dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Ya ahí tenemos una alianza ¿con quién? Con la Santísima Trinidad. Y por ende, pues hacer la oración como alianza, pues sobre todo la oración es como comunión. Es una comunión. En la nueva alianza la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Así la vida de oración, ¿qué es? Pues es estar habitualmente en presencia de Dios, en comunión con Él, en una comunión de vida. Y después vamos a ver que por eso decía un diccionario bíblico, ¿por qué la oración no son conjuros? ¿Por qué no son hechicerías? Porque la importancia no está en las palabras que tienes que repetir, sino que desde el principio entendamos que la oración es una relación con el Dios vivo y verdadero y en nosotros hijos de Dios. Por eso debe ser una relación personal. Y claro, también va a tener su manifestación comunitaria en la asamblea. Pero también debemos de partir que la oración, estamos llamados todos a esa oración. Por eso vamos a ver la revelación de la oración. ¿Qué es la revelación de la oración? Pues lo que Dios nos ha dado y nos ha dejado conocer de todo esto. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? Pues en la Sagrada Escritura. Primero hay una vocación universal a la oración. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues el hombre busca a Dios. Y si recordamos el Salmo 8, el hombre es después de los ángeles capaz de reconocer a Dios. Incluso después de haber pecado y perdido su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Por eso, como diría después San Pablo a los atenienses, el hombre conserva el deseo de aquel que lo llama y le ha llamado a la existencia. Dice San Pablo, el hombre tiene en sí la semilla de su relación con Dios. Y eso está aplicado a cualquier persona de este mundo, cualquiera, sea de cualquier cultura, raza e inclusive religión. Dios es quien primero llama al hombre y lo llama incansablemente al encuentro misterioso de la oración. Y aquí debemos ser bien claros otra vez. El primero, el que toma la iniciativa es Dios. Nosotros tal vez lo podemos hacer por necesidad, pero en Dios no.
Él es el primero. ¿Por qué? Porque esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. Y la actitud del hombre siempre va a ser una respuesta. Dios llama, Dios convoca, Dios invita, y lo que responde el hombre es eso. Por eso así la oración aparece como un llamamiento recíproco. Dios me llama, pero luego yo también yo llamo o le hablo a Dios. Por eso otra vez es un hondo acontecimiento de alianza, otra vez, unión. A través de palabras y acciones tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Por eso uno de los problemas que se tenían o tienen es el ritualismo, porque como dicen es nada más de dientes para afuera. Y la verdadera oración es la que se queda, está, parte de lo esencial del hombre, que es su alma, su corazón. Por eso ahora vamos a ver un poquito, vamos a hacer un recorrido de la oración a lo largo de la historia del hombre, en donde va a ser la fuente la Sagrada Escritura. Por eso ahora vamos a ver la oración en el Antiguo Testamento. Lo que nos dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, ¿dónde lo vamos a encontrar? Se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. Recordemos lo que le dijo a Caín. Yahvé, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Dios llama, aun cuando han perdido la gracia Adán y Eva, Dios sí busca al hombre. Entonces, de ahí está entre esa llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos y hasta la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo. Por eso la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación de Dios con Dios en los acontecimientos de la historia humana. ¿De dónde partimos? Pues desde la creación misma. La creación, fuente de la oración. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación, donde podemos ver los ejemplos con Abel, cuando él ofrece sus dones a Dios, Enós, Noé. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 6, versículo 9, escuchemos. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. O sea, caminaba con Dios. Marchaba con Dios en su vida. Pues inclusive Noé fue capaz de descubrir lo que Dios hablaba en su voluntad antes del diluvio. ¿Sí? Pero Dios llama siempre a los hombres a orar. Pero en el Antiguo Testamento, la oración se revela sobre todo a partir de Abraham. ¿En dónde? Vamos a leer esta cita del libro del Génesis, capítulo 12, versículo 4. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Dios, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. La promesa y la oración de la fe, la escucha del corazón a Dios que llama, es esencial a la oración.
La oración de Abraham se expresa primeramente en hechos. Cuando le dice, sal de tu tierra y ve a la tierra a la que yo te voy a marcar, salió. Salió con Lot, se fue a una tierra que no conocía. Dios le promete una enorme descendencia y no tenía hijos. Pero se establece esa relación. Sobre todo porque ahí, en esa relación de Dios y Abraham, que se expresa primeramente en los hechos, luego en palabras, porque así surge uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios, que es fiel. Porque en algún momento determinado, pues Abraham le dice, oye Señor, pues tú me prometiste esto, pero parece que pues nomás nada. Que yo iba a tener una enorme descendencia y pues nomás nada. O sea, ahí habla. ¿Se acuerdan de aquel otro pasaje cuando Lot ya está viviendo en Sodoma? Y que le avisa a los ángeles a Abraham que van a ir a destruir la ciudad. Y se acuerda Abraham de Lot y dice, ándale, oye, ¿y tú vas a matar a todos? Y si hay algún justo, por ejemplo, que hubiera 50. Ya ven cómo hasta regateo. Que 45, que 40, que 30, que 10. No, el último parece que es 5. Que si no me acuerdo mal es 5. Y pues al salir Lot, pues no había nadie ya. Entonces, aunque Abraham pedía por Lot, pues también pidió por los demás. Entonces ahí están ya en las claves de la oración, ¿no? Más adelante Jacob lucha una noche entera con ese alguien misterioso que rehúsa revelarle su nombre, pero que lo bendice antes de dejarle al alba. En Génesis 32, capítulo 32, versículos del 25 al 31. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, él le tocó la articulación femoral y se dislocó el fémur. Se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. La tradición espiritual de la Iglesia toma este relato como el símbolo de la oración, como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Después, yendo más adelante en la historia, llegamos a la época de Moisés, donde en él está sobre todo el símbolo de la oración del mediador. La oración de Moisés es la figura de la oración de intercesión. ¿Por qué? Porque se cumple plenamente en la acción de Cristo, como lo dice la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Él es el único mediador, pero el antecedente pues es Moisés. Dios interviene otra vez primero. Llama a Moisés desde la zarza, donde se revela para la salvación de los hombres, sobre todo para el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto.
y llama a Moisés. Llama a Moisés, ¿para qué? Para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Por eso en este diálogo Moisés también aprende a orar. ¿Cómo? ¿Recordaron ese pasaje donde rehuye, objeta, pero también interroga, pregunta? Está en el capítulo 3, versículos del 1 al 11 en el libro del Éxodo. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote mediano. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar ese fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué no se quema la zarza? ¿Por qué no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios la llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se apartó se tapó la cara, porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando los maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jesubeseos. El clamor de los hijos de Israel han llegado hasta mí, y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a donde el faraón y a sacar de Egipto a los israelitas? Entonces ahí vemos cómo Moisés está en ese diálogo directo con Dios. Pero también Moisés no pide por sí mismo, pide por los demás. En el libro del Éxodo capítulo 33, versículo 11. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. La oración de Moisés es un modelo de oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Eso dice: Moisés conversa con Dios frecuentemente, y de esa intimidad con el Dios fiel, Moisés saca la fuerza y la tenacidad de su intercesión por el pueblo que Dios ha reunido. Y esto lo vemos en varias citas, en Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13, en el libro de los Números, del capítulo 12, versículos del 13 al 14, en el libro del Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al capítulo 34, versículo 9. Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del monte
con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte, y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron unas piedras y se las pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y el otro al lado, y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Entonces ahí vemos claramente cómo Moisés es el mediador para el triunfo contra los amalecitas. En otro pasaje vamos a ver cuando Dios le dice a Moisés: voy a destruir este pueblo porque ya se hizo un becerro de oro. Y que le dice a Moisés: ay, Señor, en lenguaje mexicano, no te pases. Ya los sacaste de la esclavitud y aquí los vas a... Sí, son malos, son de cabeza dura, pero dales chance, dales otra oportunidad. Entonces, por eso Moisés se convierte en ese mediador, y lo dijimos hace rato. Pero el verdadero y único mediador, ¿quién va a ser? Jesús. Pasamos ahora al tiempo de David y los reyes y la oración del rey. En esta época la oración del pueblo se concentra en esos signos materiales. Primero el arca de la alianza, que era donde estaban guardadas las tablas de la ley. Luego en el templo. Y David es por excelencia el rey según el corazón de Dios. Eso se lo dice a Samuel. Y al otro profeta, ¿cómo se llama? Hoy siempre se me va ese nombre, por algo ha de ser. Ese profeta se me olvida su nombre, luego me acuerdo de él. Es el pastor que ruega por su pueblo, ruega por el pueblo y en su nombre, o sea, a nombre del pueblo. Aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. ¿Y dónde lo vamos a ver reflejado? Pues en los salmos. Muchos de ellos son autoría de David. En los salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración, tanto judía como cristiana, porque nosotros los cristianos los leemos. Los judíos eso era lo que hacían en las sinagogas. El rey eleva sus manos al cielo y ruega al Señor por él mismo, por todo el pueblo. ¿Y qué hace? Por el perdón de los pecados, de sus propios pecados también, y sus necesidades diarias. Y todo eso para que sepan que Dios es el único Dios y que el corazón de su pueblo le pertenece por entero a Él. Sobre todo si leemos el Salmo 50. Es el compendio que en la liturgia de las horas lo leemos, lo recitamos cada viernes. Después Elías, los profetas y la conversión del corazón. Para el pueblo de Dios el templo debe ser el lugar donde se debe aprender a orar. Las fiestas litúrgicas en él eran llamamientos y caminos para la oración. Las peregrinaciones, las fiestas. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia a un culto que era demasiado exterior. Era necesaria entonces la educación de la fe, era necesaria la conversión del corazón, y esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Elías y los demás profetas, a solas con Dios, extraen la luz y fuerza para su misión. Pero en este caso su oración no es huida del mundo infiel, sino ellos se apartan del mundo
para una escucha de la palabra de Dios. También va a ser un debatirse o una queja, pero siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, que es el Señor de la historia. Vamos a leer un poquito nada más el profeta Amós, en el capítulo 7, versículos del 2 al 5. Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, dije: perdona por favor, Señor Yahvé. ¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Se arrepintió Yahvé de ello. No sucederá, dijo Yahvé. Entonces vemos ahí cómo el profeta intercede por los demás. Y como lo dije hace un momentito, pues los salmos van a ser la expresión, el signo de la oración de la asamblea. Por eso, desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Por eso los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios, pero ya como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas litúrgicas en Jerusalén y cada sábado en las sinagogas. Por eso, ¿qué hacían en las sinagogas? Se hacía la lectura ya sea del libro de los profetas o de los salmos. Y por lo tanto, los salmos, siendo una oración, se hace indisociablemente una oración tanto individual como comunitaria, que hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas, pero que también espera al Mesías, que les dará cumplimiento definitivo. Por eso así los salmos, el Salterio, es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras divinas de la salvación. Y ahora vamos a ver, ya en la plenitud de los tiempos, la oración. Esto a partir del número del Catecismo de la Iglesia Católica del 2598. Ya en el tiempo de Jesús, la oración se nos va a revelar plenamente en el Verbo, es decir, el Hijo de Dios. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio, pues es ya aproximarse a la santidad de Jesús. Primero contemplándole a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge Él nuestra plegaria. Entonces son tres partes bien importantes que luego se nos pasan. La oración debe ser contemplar a Jesús. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, el amor a los pobres, a los necesitados. Lo segundo es cómo nos enseña a orar. Claro, aparte de una petición, Señor, enséñanos a orar como les enseñaron a los discípulos de Juan y los fariseos, ¿no? Enséñanos a orar como ellos. Y el tercer elemento es que Él escucha nuestra plegaria. Jesús ora. Normalmente, ¿dónde debió aprender las primeras oraciones Jesús? ¿O de quién? Pues de José, pero sobre todo ¿de quién? Pues de María. Entonces él también aprendió a orar conforme al corazón humano. Él aprende de su madre, pero también lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo. Porque recuerden que él iba cada sábado a la sinagoga y entonces se unía a la oración del pueblo. Pero su oración brota de una fuente todavía más distinta. ¿De quién?
de su Padre. Por eso aquí comienza a revelarse que la oración filial. Y esto va a ser bien importante porque todo el Antiguo Testamento, la oración dirigida a Dios era como el Señor, o sea, el Todopoderoso. Si ustedes ven los títulos que le dan los judíos a Dios, es Yahvé, Señor. ¿Y quién nos enseña a decirle Padre? Jesús. Entonces aquí hay una oración, el inicio de una oración filial. San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión. Por ejemplo, lo vimos apenas en el primer domingo de Cuaresma. Después de que se bautizó, ¿se retiró a dónde? Al desierto. ¿Qué hizo? Oraba y ayunaba. ¿En qué otro momento? Jesús ora en los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles. Por ejemplo, antes de elegir y de llamar a los 12. Antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Y se acuerdan que también ora para que la fe de Pedro no desfallezca ante la tentación. ¿No ve que le dice, yo ruego mucho por ti, Pedro, porque el diablo anda, ahora sí como dicen, tras de tus huesos, ¿no? Entonces la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla, va a ser una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Y aquí hablaremos de la confianza filial. Y claro, Jesús nos enseña a orar. En Lucas 11:1, recuerden, ¿cuál es la petición? Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. ¿No es acaso al contemplar a su maestro en oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar? Y solo así puede aprender del maestro, pues la oración. Entonces, como lo dije al principio, primero contemplando y escuchando al Hijo, es como los hijos aprenden a orar al Padre. Entonces, el primer ejemplo es Él. Después Él va a ser el medio. Por eso Jesús se retira con frecuencia en la soledad, en la montaña, la noche, pero sobre todo para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también Él asume la humanidad. Comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Y comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Eso lo podemos ver en la carta a los Hebreos. Capítulo 2, versículos del 12 al 15.
cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, y también en él pondré yo mi confianza, y nuevamente, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas para reducir a la importancia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Entonces ahí Cristo ya se nos dice que también se une a nosotros y ve por los más débiles. Los evangelistas nos hablan de oraciones más explícitas de Jesús. Por ejemplo, cuando dice que le da gracias al Padre porque ha escondido los misterios del reino a la gente sabia, a los entendidos, y se las ha revelado a los sencillos. Ahí la oración de Jesús está en una adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Porque luego dice, gracias Padre porque así te ha parecido bien. Y la otra donde cuando va a resucitar a Lázaro, cuando dice Jesús, Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. Y como dice, pues yo sé que tú me escuchas, pero lo digo para que estos se entiendan, ¿no? Así también, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir antes de que lo pedido sea otorgado. No sé si recuerdan, ahí está también hasta un signo, un gesto litúrgico. En la multiplicación de los panes, ¿qué hace? ¿Se acuerdan qué hace? En la multiplicación de los panes. Dice que hizo la acción de gracias. ¿La acción de gracias a quién? Y luego dice que los distribuyó. ¿Y qué es en la misa lo que hacemos? Porque igual en la última cena dice que Jesús pronunció la acción de gracias. ¿Otra vez a quién? Entonces ahí está, ¿cómo es la acción de gracias? Para que nosotros sepamos pedir. Y no se diga el otro ejemplo cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre. Cuando deja entrever la profundidad insondable de la plegaria filial. No solo antes de entregarse libremente, sino hasta sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Entonces aquí podemos descubrir que en Jesús no está nada más la acción en palabras o en gestos, sino en la acción misma. Se confía tanto Jesús al Padre, claro, primero le dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego al final, ¿qué dice? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, y todas las llamadas 7 palabras que culminan con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a la vez otra vez la confianza filial al término de su vida. Padre, en tus manos encomiendo, o sea, confío en ti, mi espíritu. Por eso, todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclavas del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en ese grito del Verbo encarnado. Y ahí
allí es donde el Padre acoge esa oración de su Hijo. Y por encima de toda esperanza, las escucha a resucitar a su Hijo. Por eso así se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. O sea, vean, desde los orígenes del mundo hasta la consumación de todo, que envuelve todo, la oración. Entonces veremos, ya después veremos, ¿cuántos tipos de oración hay? Todos. Porque ahora sí, voy a parafrasear una que dice, nuestra vida es una canción. Nuestra vida, como con Jesús, nuestra vida es una oración. Jesús, enséñanos a orar, le dicen, ¿verdad? Pues ya con su propia oración Jesús nos enseña a orar. Es el camino de nuestra oración, que es su propia oración al Padre. Y así como un pedagogo nos toma donde estamos y progresivamente nos va a conducir al Padre. Por ejemplo, cuando se dirige a las multitudes que lo siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino. Esto les revela en parábolas todo esto. Por ejemplo, a sus discípulos, que después ellos tienen que ser los pedagogos de la oración, Él les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Por ejemplo, ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón como un medio para la oración. Por ejemplo, nos habla de la reconciliación con el hermano antes de presentar tu ofrenda en el altar. Nos habla del amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Ya ven que dice también, oren por ellos. Orar al Padre, ¿se acuerdan lo que el miércoles de ceniza? Orar al Padre en lo secreto. También nos dice a ver, vamos a buscar el Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 7. Y al orar, no hablen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Lo dije hace rato, ¿no? No son conjuros, como en las cosas de hechicería y todo eso. No es gastar palabras. También la oración es perdonar desde el fondo del corazón al orar. Ahí mismo, pero ahora en los versículos 14 al 15, el mismo capítulo 6. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Entonces, decidido hacia el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. Y por eso Jesús nos va a decir, o nos va a pedir, que busquemos, que llamemos. ¿Se acuerdan de esa frase? En el capítulo 7 de según San Mateo, versículos del 7 al 11, donde dice, ¿se acuerdan? Donde dice, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Sí. Porque Él después se nos va a mostrar que Él es la puerta y el camino.
Por eso, del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones. ¿Se acuerdan que hablamos que la oración como don de Dios? Él nos enseña esta audacia filial. Eso lo dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24, cuando dice: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Y después también nos dirá que la oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre, otra vez, como Él lo hizo. Está en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 21, si alguien lo tiene. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, no nada más decir palabras, sino hacerlo. Pero también en Jesús se nos habla de que el reino de Dios está próximo. Por eso llama a la conversión y a la fe. ¿Se acuerdan del primer mensaje del primer domingo de Cuaresma de este año? El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos está ya cerca. Arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio. Por eso también, al llamar a la conversión y a la fe, también nos llama, ¿se acuerdan en Adviento? Nos llama a la vigilancia. ¿Por qué? Porque en la oración el discípulo espera atento a aquel que es, pero que también viene. Tanto en el recuerdo de su primera venida, como en la esperanza de su último advenimiento. Por eso, en comunión con su Maestro, la oración de los discípulos va a ser ese combate, pero también es un velar en la oración, porque así va a ser como no se caiga en la tentación. ¿Se acuerdan que velen y estén preparados? Porque pues el cuerpo es frágil. Y para que no nos gane la tentación, dice, velen y oren. ¿Se acuerdan de aquella mujer, la parábola? Se nos va a decir también la insistencia de la oración. ¿Se acuerdan que en el Sermón de la Montaña dice, el que sea perseverante triunfará? Y dice, para enseñarnos que la oración debe ser constante y perseverante. Por ejemplo, San Lucas nos ha transmitido 3 parábolas principales. ¿Se acuerdan de la del amigo inoportuno? Que dice, si hay una persona que tiene un amigo y va a la medianoche a tocarte porque, oye, préstame unos panes porque llegó un visitante, esa viuda que le reclama al juez. Y la última, la del fariseo y el publicano en el templo. En la primera, la del amigo inoportuno, pues nos invita a hacer una oración insistente. En la de la viuda que le reclama al juez, está centrada en una de las cualidades de la oración, que es necesario orar siempre, con la paciencia de la fe. Y la del fariseo y el publicano, que se refiere a la humildad del corazón para orar. Por eso con Jesús y en esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Así nos lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13.
Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en el siguiente versículo nos habla de que para eso nos van a dar pues, un paráclito. Porque en el Espíritu Santo la oración cristiana es comunión de amor con el Padre. No solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Por eso dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre, o sea, al Padre. Y dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto. Y la última parte que les dije, Jesús escucha la oración. Por ejemplo, Jesús, en los evangelios lo vemos, que Jesús que escucha la oración de fe expresada en palabras, por ejemplo, la del leproso, la de Jairo, de la sinagoga, de la cananea, ya ven que hasta le dice, no es bueno echarle las migajas a los perritos. La del llamado buen ladrón, o sea, en la cruz. O en el silencio, porque también escucha la oración del silencio. ¿Recuerdan ese pasaje donde descuelgan al paralítico? Los que lo llevan. No le dijo nada a Jesús, pero Jesús, ¿qué hizo? Perdonó y curó. La hemorroide, la que padece flujo de sangre, que nada más lo toca. ¿Se acuerdan aquella otra donde está en la casa de un fariseo que lo invitó a comer? Y que llega una mujer de la mala vida, ¿y qué hizo? Pues nada más se la pasó llore y llore y llore. Y le ungía los pies con el perfume. Ahí no le dijo nada a la mujer, ¿o sí? No. Entonces también en el silencio, porque otra vez nosotros creemos que solo con las palabras Dios nos escucha. Y es también en el silencio, porque debemos entender que Dios sabe lo que necesitamos. Por eso dice, y se los dará aún antes de que lo pidan. Por eso también lo vemos también en la petición apremiante de los ciegos. Ten piedad de nosotros, hijo de David. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Ya ven cuántas veces dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. San Agustín nos dice, ¿qué es la oración de Jesús? Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. Y a Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Así lo dice San Agustín. Como parte final de esta primera sección. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar un mejor modelo de oración? En Jesús. Ahora vamos a verlo, o bueno, en la siguiente sesión, porque esta la voy a subdividir, porque creo que hay mucho para hablar todavía, pienso yo. Hacer que me digan, no, padre, ya con eso nos basta. Porque ahora hay que ver cómo lo empezó a hacer la primera iglesia o las primeras comunidades primitivas. Y eso, porque sí está un poco extenso también. Hasta ahí les dejo esta parte, este recorrido que hemos hecho a lo largo de la historia, a lo largo de la historia humana, en el tema de la oración
Y por eso quise que se culminara con lo de Cristo. Ya la siguiente sesión, Dios mediante, el próximo viernes, ya me enfoco más en lo de la oración propia de la iglesia. Y sí, claro, ahí vendrán varias partes sobre qué es la oración de intercesión, qué es la oración de acción de gracias, qué es la oración de alabanza, lo que a muchos tal vez les interesaba más. Pero que ya vieron que pasa un segundo término, porque es primero comprender todo esto. Pues espero que les esté sirviendo. Ahorita nada más fue el recorrido histórico con una como primera definición. Vamos a ver cómo después se aplica. Ya lo vimos en el pueblo judío, pero ya en la iglesia, en los tiempos de la iglesia. Pues nada más agradecerles a todos el que se hayan mantenido despiertos y que estén aguantando estas pláticas, para que nosotros en nuestro interior vayamos viendo a ver cómo voy yo en esto. Si es la confianza filial, yo, hijo de Dios, hacia mi Padre, o estoy convirtiéndola en un ritualismo nada más. Cuando rezo el Padre Nuestro nada más es porque pues así me lo enseñaron, hasta con el sonete aquel, ¿no se acuerdan? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y así es, hasta parece como cantadito, ¿no? Y a veces no detectamos. Algún día en uno del oficio de lectura en el laudes les hice un desmenuzamiento de unas partes del Padre Nuestro. ¿Y cuántas veces pues nomás no lo sabemos? O las otras oraciones, o cómo es rezar. Una cosa es rezar, otra es orar. Y así, ojalá que nos estemos haciendo esas preguntas para ver cómo estamos en la oración, cómo hacemos la oración y cada cuándo hacemos oración, de acuerdo a lo que también hoy. Y ya ven cómo sí está extenso lo que nos dijo. Todo esto lo saqué del Catecismo de la Iglesia Católica, que este es el que debemos de tener igual como la Biblia en cada casa, que no nos sirvan, que no sea nuestro libro de cabecera. ¿Ven cómo? Sí, de cabecera. Que además nos sirva como almohada, no. Que sea nuestro libro de cabecera, porque es un libro que constantemente, porque el catecismo no se lee de la página 1 a la 10,000. Es unas veces aquí, otras veces más adelante, otras veces regresamos, otras veces hasta el principio, porque aquí está el compendio de toda nuestra doctrina cristiana. Ojalá que lo abramos más. Por ejemplo, ya los de comunión y de confirmación ya se le está pidiendo como parte de sus útiles escolares. Pues gracias, hermanos, y como lo dije como dije al principio, así como comenzamos como la oración que Cristo nos enseñó, vamos a agradecerle a Dios y a terminar esta sesión con las mismas palabras que Jesús nos ha enseñado. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, hermanos todos.